Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Tecnofe. Soy María Boada y a mi lado está el profesor Jesús Alberto León. Correcto. Hola, bienvenidos a nuestro espacio que ha sido construido y elaborado con mucho amor y mucha fe. Así es, así es. Bueno, antes de sumergirnos en este primer capítulo, vamos a aprovechar la oportunidad para conversar y decir quiénes somos nosotros. Me parece bien, me parece genial. ¿Quién es María Boada? Bueno, María Boada es una persona divertida, alegre. Yo de profesión soy ingeniero en telecomunicaciones y los caminos me han como direccionado hacia el área de lo que es el diseño gráfico y el marketing digital. Ese es el área que me ha captado, que me ha capturado, en pocas palabras. También me encanta la música, soy amante de la música. Y otra de las cosas que descubrí es que me fascina lo que es la docencia. ¿Has tenido experiencia en docencia? Sí, por supuesto. Mi mayor experiencia, y fue una de las que más me encantó, fue en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Trabajé por 5 años allí y fue la mejor experiencia de mi vida. Tratar con chicos es especial, es único. Perfecto. Y ahora ven acá. Ahora cuéntanos, di tú, ¿quién es Jesús Alberto León? Bueno, Jesús Alberto León es una persona divertida, una persona que le gusta la vida, le agrada la vida. Yo soy docente de profesión, soy licenciado en educación y me gusta y me apasiona el estudio del comportamiento humano. Hice una maestría en comportamiento humano, me apasiona estudiar las conductas. Empecé por estudiar mi propia conducta. Interesante. Cuando yo me di cuenta que yo había modificado un patrón conductual y me permitía alcanzar de una forma más proactiva mis objetivos, me interesó. O sea, las personas podemos modificar ciertos patrones conductuales. Y empecé a estudiar conducta humana a nivel de posgrado y al mismo tiempo empecé a estudiar algunas tecnologías humanas como programación neurolingüística. Me encanta, soy practicante y maestro de tecnología humana y me apasiona la inteligencia emocional. Me he dedicado por muchos años a trabajar lo que son los patrones conductuales y he desarrollado algunos programas que han sido aplicados a algunas organizaciones o empresas y a algunas personas específicamente. ¿Sabes qué es interesante? Que cuando la persona piensa estudiar esa área y comienza por sí mismo, llegas a ser como un ejemplo. Tu vida llega a ser ejemplo para otros, para darse cuenta de que sí, podemos cambiar, de que podemos llegar y lograr a ser exitosos. Correcto. El primer ejemplo fue para mí mismo. Excelente. Cuando yo pude entender que yo podía modificar y corregir ciertos patrones conductuales, por supuesto, viéndolo desde el punto de vista proactivo, que me permitiera expandirme y mejorar mi calidad de vida desde el punto de vista humano, o sea, yo como persona, y poder llevar ese conocimiento y esa experiencia a mis semejantes. Ahí fue un punto de partida muy extraordinario y de ahí desde adelante me considero un estudioso, un amante del comportamiento humano, de la conducta humana. Es muy bonito esa área. Ahora, María, tú que eres de la parte de la tecnología, una persona que eres ingeniero y te apasiona todo el mundo digital, ¿qué es tecnología? Bueno, Jesús, la tecnología, el término de tecnología en realidad se considera muy amplio, ¿no? Porque si vamos a la definición que nos dice la Real Academia Española, nos comenta que es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. También lo define como el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales en un determinado sector o producto. Entonces, si nos ponemos a ver, te lo dice de una manera general. Siempre es como para
automatizar un proceso que llegue a ser un poquito difícil o un poquito tedioso, ¿no? Pero tocando el término de tecnología, se puede hablar en diferentes ámbitos. Está el ámbito de la salud, de la medicina, de la metalurgia, la electrónica, de las artes. O sea, se adapta en todos los ámbitos del ser humano. ¿Okay? Qué interesante. Sí. Entiendo que hay dos tipos de tecnologías. Eso es correcto. Las tecnologías duras y las tecnologías blandas. Las tecnologías duras son las tangibles, las que podemos palpar, las que podemos tocar. Y las tecnologías blandas son las tecnologías intangibles, que no se pueden tocar, no se pueden palpar. Pero en ambas tecnologías entiendo que hay tecnologías tradicionales y las nuevas tecnologías, tanto en las duras como en las blandas. Eso es correcto. Por ejemplo, en mi área tenemos lo que son las tecnologías duras, como tú muy bien lo dijiste, son aquellas que se pueden palpar. ¿Okay? Un ejemplo de eso, si hablamos de las tradicionales, pero vamos a echar un poquito hacia atrás, hablamos de lo que es el automóvil, el ferrocarril, la televisión, la radio, el teléfono, el telégrafo, o sea, vamos a echar un poquito hacia atrás. Pero que eso ha ido avanzando y recientemente tenemos lo que son las computadoras, los teléfonos inteligentes, los lentes lentes inteligentes también. Que eso serían las nuevas tecnologías. Esas serían las nuevas tecnologías duras, ¿okay? Los relojes inteligentes y bueno, y pare de contar, pero siempre y cuando sean palpables. Sin embargo, también allí mismo, en esta área digital, podemos hablar de las tecnologías blandas. ¿Y a qué se refiere a qué toca esa parte? Toca lo que es la parte del software, el código, los algoritmos, que ahorita ese término está muy usado, sobre todo cuando se va a aplicar en el marketing digital, vas a posicionar alguna página de Instagram o alguna página web, tú utilizas palabras y eso no es tangible, eso es código puro. O sea, código. cuando yo aplico el SEO en las redes sociales, estamos hablando de tecnologías blandas, porque son blandas, intangibles. Correcto. La conexión Wi-Fi es otro ejemplo de tecnología blanda. Todo lo que tenga que ser que no se pueda tocar, solamente programar. Todo eso. Qué interesante, fíjate. Aquí tenemos un concepto de lo que son las tecnologías blandas. Las tecnologías blandas tradicionales son el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas transmitidas de generación en generación, que no están directamente ligadas a objetos físicos o maquinarias, sino que se relacionan con la organización social, la gestión de recursos naturales, la producción de alimentos, la medicina, la educación y la espiritualidad. Interesante lo de la espiritualidad, porque cuando yo empecé en este mundo de las tecnologías humanas, me parecía extraño escuchar término tecnología humana. Entonces, aquí entendiendo la parte de la espiritualidad como una tecnología blanda, es interesante. Porque en las tecnologías blandas están las tecnologías tradicionales y también están las nuevas tecnologías. En las tecnologías blandas tradicionales desde el punto de vista humano puede ser la economía, el derecho, la educación, la psicología. Y en las nuevas tecnologías blandas entra mi especialidad, que es la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, el coaching, entre otras. Entonces, yo trabajo con las tecnologías humanas, que serían las nuevas tecnologías blandas. Que es o sea, son muy importantes, porque de nada sirve tener tanta tecnología digital y no nutrir el ser, no nutrir la conducta. Es interesante porque estamos hablando de la espiritualidad como una tecnología blanda. Exacto. Y aquí viene un término de fe. La fe, muy bien. Entonces, ¿qué es la fe según la Real Academia del Español? Ajá. Es creer en algo que no se tiene prueba que exista. A Dios se llega por medio de la fe, no por la razón. Ese es un término que usa la Real Academia del Español para definir lo que es la fe. Exactamente. Sabes que también podemos conseguir el término de fe
dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Pero allí se puede encontrar definida en varias secciones, ¿no? Pero la que a mí más me pareció, o sea, en mi opinión, me pareció que engloba por completo lo que es la definición de fe, es esta parte, ¿no? Dice que la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Es decir, la fe es creer en algo que no se ve, es ver, saber, estar confiado de que mañana va a salir un sol estando tú de noche ahorita. O sea, es tener esa credibilidad al 100% de que tú puedes atravesar ese mar y vas a saber muy bien de que no te va a pasar nada porque Dios está contigo. Eso me recuerda, estando yo muy niño, estudiando en mi pueblo natal. Yo nací en Carúpano, es la segunda ciudad más importante del estado Sucre. Sí, correcto. Actualmente estamos en Cumaná, que es la capital del estado Sucre, Venezuela. Primogénita del continente. La primogénita del continente americano. Exacto. Ahora, eso de primogénita es porque la primera ciudad fundada en América Latina. Eso es correcto. Okay, entonces, estamos en la primogénita del continente americano. Así es. Yo nací en Carúpano, que está aproximadamente a 2 horas de distancia por tierra. Ajá. Y estando estudiando en el colegio católico, en un colegio de las monjas, como decimos acá, allá en Carúpano, una hermana, tratando de explicarnos sobre lo que era la fe, ponía un ejemplo. Y ella ponía el ejemplo, ¿tú has ido a Francia? No he ido a Francia. Pero tú sabes que existe la Torre Eiffel. Yo le dije, sí. Entonces, es algo parecido, es la fe. Claro. Tú no la has visto, pero sabes que existe. Tienes la certeza que existe. Entonces, esa relación, eso que acabas de hablar sobre el catecismo, me llama la atención, porque me remonta a ese momento cuando yo era más niño que estaba en Carúpano. Exacto. Eso me trae a ese recuerdo. Bien, es interesante porque ahora podemos explicar el término o el nombre que le hemos colocado a este espacio, a este podcast llamado Tecnofe. En este espacio, Tecnofe es la fusión de las tecnologías digitales con las tecnologías humanas. Exactamente. Y las humanas porque incluimos la espiritualidad. Entonces, en esta área de las tecnologías digitales, duras y blandas, va a intervenir la profesora María, donde tiene un conocimiento válido y muy vasto en lo que son las nuevas tecnologías blandas. Y mi parte gira en torno a lo que son las tecnologías humanas, como es en el crecimiento y desarrollo personal, como es la tecnología humana, o sea, la programación neurolingüística, mejor conocida por sus siglas PNL, que es una tecnología humana que surge a raíz, aproximadamente en los años 70 en California por sus padres. Son Richard Bandler y John Grinder. Son los creadores de la programación neurolingüística, los que dieron el inicio a la programación neurolingüística, donde es muy fuerte, es lo que más he estudiado, aparte de que tengo una maestría en comportamiento humano que se basa en las terapias cognitivas conductuales. Yo la fusiono y creo mi propio método, mi propia técnica. Eso me parece genial, trabajo. genial. Eso entonces, me parece increíble. Esa fusión que también vamos a trabajar, la inteligencia emocional, pero ligada desde el punto de vista de la espiritualidad. Perfecto. Y la fe católica. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en la fe católica a través de las tecnologías duras y las tecnologías blandas digitales y las tecnologías humanas para poder ayudar y reforzar el ser desde el punto de vista católico, para ayudar a nuestra iglesia universal a fortalecer sus bases, sus fundamentos, y que los feligreses o los creyentes, los católicos, puedan reafirmar su conocimiento en Dios, en sí mismo, para poder potenciar ese ser. Pues tú sabes que mezclar esas dos tecnologías, tanto las tecnologías humanas como la digital, a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad
lo que son el auge de las redes sociales, la digitalización, eso ha revolucionado al mundo. Entonces, es algo de suma importancia que cuando, por ejemplo, uno vaya a lanzar una campaña de marketing, un ejemplo, uno tenga que estar aplicando lo que es la tecnología humana, porque de esa manera tú vas a conectar de una manera más directa con las personas. No es lanzar algo así por así porque el color es bonito y ya, no. Eso tiene que tener una intención, un principio, y esa área de la tecnología humana es esencial y es de suma importancia. Entonces fíjate que Cáritas Venezuela, ella impulsa lo que es la campaña Compartir, ¿okay? Y lo hace a través de las redes sociales, incluso tiene su página web en donde allí tiene material de suma importancia relacionado con la campaña Compartir. ¿Sabes de esa campaña Sí, Compartir? claro, excelente, excelente. Pero aquí me gustaría hacer un inciso. El proyecto que nosotros desarrollamos en sus inicios es la Escuela de Tecnología Humana. Es cierto, sí. Donde nos basamos en el desarrollo humano. Correcto. Ahora, en Radio Cáritas Cumaná, Tu Corazón en Línea, tenemos un podcast que se llama Tecnofe. Exacto. Donde ya involucramos ese desarrollo humano con la fe católica y la espiritualidad, fortaleciendo el espíritu de nuestra feligresía, aportando el crecimiento y el desarrollo a nuestra Iglesia Universal. Me parece muy interesante esa fusión, ese nombre surge de allí. De allí surge Tecnofe, surge de la fusión de esa escuela de tecnología humana con la fe católica, la fe cristiana que nos motiva y es el motor. Jesucristo, lo que creemos de la Iglesia Católica fortalecido en Cristo, es el motor que nos ha impulsado a desarrollar Tecnofe a través de Radio Cáritas, Tu Corazón en Línea. Exactamente, así mismo es. Pues, ¿sabes algo? Yo considero, y lo sigo, o sea, donde vaya yo lo digo, ¿no? Que es que lo que es enlazar, es interesante enlazar lo que es las tecnologías humanas con las tecnologías digitales. Eso genera... No, otra vez. Pues sabes que para mí es muy importante enlazar las tecnologías humanas con las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque si uno va a elaborar, por ejemplo, una campaña de marketing, es importante saber de qué manera yo voy a llegarle a ese público, porque ese público no es una máquina. Ese público es una persona y esa persona tiene ciertas conductas y hay que tratar de tener como una especie de idea o de conocimiento, o sea, en general, para poder abordar a esa persona y poder conectar con ese ser que está detrás de esa pantalla. Entonces, fíjate que Cáritas Venezuela, ellos aplican eso. ¿Y de qué manera? En su campaña Compartir. Ellos desde el año 1981, ellos han lanzado las campañas Compartir de manera, o sea, año por año. Todos los años ellos lanzan una campaña Compartir con un tema en específico, de una problemática en general. Y es una campaña que va dirigida hasta las parroquias, a los colegios, todo se distribuye por todas partes, por toda Venezuela. A partir de allí pues surge de Cáritas y va a los colegios, va a las parroquias, va a todas partes, todo el conjunto que amalga, el apoyo de lo que todas amalga las lo que es la Iglesia Católica. Exactamente. Y se difunde a través de eso. Por eso nosotros tenemos la idea de este año, en el 2024, surge la campaña sobre la trata de personas. Exacto, la campaña se llama La Trata de Personas. Trata de personas. Con el eslogan: las personas no se compran, no se venden. Así mismo es. Entonces nosotros a través de Tecnofe vamos a dedicar una serie de capítulos específicamente a esta campaña 2024, La Trata de Personas. Exactamente. ¿Sabes que la otra vez estábamos nosotros hablando sobre que no es lo mismo la trata de personas y la trata de blancas? Bueno, el término trata de blancas ya está obsoleto. En la actualidad se usa el término trata de personas, porque
La trata de blancas surge en el siglo XIX, en el siglo XIX surge el término de trata de blancas, y se da porque las mujeres en Europa eran secuestradas, eran raptadas, eran robadas, Sí, vale. y eran comercializadas y vendidas en otros continentes, como esclavas sexuales. Sí. Entonces, de allí surge el término de tratas de blancas. Pero las personas que pertenecían a otra raza, a otra etnia, negras, aborígenes, asiáticas, no eran considerados como tráfico porque la esclavitud era legal. Entonces, Sí. como era legal, no entraba en el término de tratas. Exacto. En la actualidad se usa el término de trata de personas porque ya no se refiere solamente a la trata o la esclavitud sexual. Hay muchos tipos de esclavitud. Puede ser Exactamente. sexual, puede ser para trabajo forzoso. Correcto. O X. Pero ese es el término ahorita que se usa, el término de trata de personas. Exacto, de manera general podemos decir que es como la explotación, explotar al ser Eso es correcto. en diferentes o sea, ámbitos, pues. Fíjate, para saber más de este tema, incluso Cáritas en su página web tiene un material que es de gran valor. Incluso tiene una cartilla de acompañamiento en donde allí explican toda la problemática desde el punto de vista mundial, tocando Latinoamérica y hasta, o sea, enfocándose en Venezuela, ¿no? Excelente. O sea, a mí me parece algo que es un material muy bueno y en el cual, si ustedes lo quieren descargar, ustedes pueden entrar a la página y van a conseguir una sección donde dice campaña, tocan allí, ubican la campaña del año 2024 y van a tener el enlace de descarga. Entonces, fíjate que allí hay cifras que son, o sea, muestran unas cifras que son bastante fuertes. Fíjate, es un negocio muy lucrativo, ¿eh? Sí. Es un negocio, la trata de personas produce alrededor de 32 millones de dólares por año. Wow. Eso es impresionante. 32 millones de dólares por año. Y las víctimas alcanzan 50 millones de personas en todo el mundo. Eso Exacto. es alarmante. Fíjate que ellos allí, también en esa cartilla, ellos hacen mención de que las Naciones Unidas definen lo que es traficar personas, lo toman en cuenta como traficar personas. Correcto. Y lo definen como facilitar la entrada ilegal de alguien en un país que no sea propio o donde ya resida, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio monetario u otro beneficio material, ¿ok? Y eso se puede ver ejemplos de los tales llamados coyotes en México. Eso de los coyotes me llama la atención, porque cuando yo empecé a escuchar la palabra coyote, Sí. no le presté atención. Ajá. Pero cuando empieza la migración de los venezolanos para pasar por el Darién y llegar a México, para la frontera con Estados Unidos, empiezo a entender por qué son los coyotes. Bueno, tú sabes que Ricardo Arjona le dedicó una canción a ese punto De los coyotes. Sí, pero él los define como el mojado. Ah, ok. Hay una canción que se llama Mojado. ¿Tendrá algo que ver con el río? No, los mojados son ese tipo de personas que tratan como que de cruzar la frontera y a veces, o sea, no se le da. Y es cuando vienen y los meten presos, abusan de ellos. O sea, la cuestión es fuerte. Y fíjate que también aquí, en este caso de la situación como está en Venezuela, es muy popular los tales guías en el Darién, que incluso se dan a conocer hasta como empresas de turismo, que en realidad no es nada de turismo. A mí no me parece nada turístico pasar por el Darién y que prácticamente tú estés con el corazón aquí en la boca. No le veo nada turístico. Por Dios. Sí. Entonces es algo que es de cuidado, o sea. Los países hermanos de Venezuela, los que están más cerca de Venezuela, como Ajá. el caso de Colombia y Perú, Ajá. han asomado algunas pistas. Por ejemplo, según una cifra del Ministerio del Interior colombiano, en los primeros 5 meses del año 2020, el número de víctimas extranjeras había superado el 20% a las de todas el año 2019. Wow. O sea, hubo un incremento impresionante. Wow. Entre ellas, las venezolanas eran las más
que habían aumentado, o sea, la cifra de venezolanos había aumentado bárbaramente. En el Perú, el delito ha aumentado un 500% en los últimos 8 años, siendo el 85% de las víctimas venezolanas. Esos son datos según la ONG CHS Alternativos. ¿Qué te parece? Sí, impresionante, horrible, o sea, impresionante. demasiada la tasa. Pero fíjate, también aquí estuve yo revisando que la ONG venezolana Mulier, ¿sí?, que es una organización feminista latinoamericana dirigida a fortalecer el empoderamiento de la mujer. Ella afirma en un informe de marzo del año 2023 que en el año previo fueron rescatadas de redes de tratas de personas 1.390 venezolanas, asumiendo la premisa de que por cada rescatada hay 20 ocultas. ¡Qué increíble! O sea, tú te imaginarás, o sea, se estaría hablando de casi 28.000 víctimas. O sea, es algo tremendo. Esas son cifras alarmantes. Entonces, también informó la ONG que la cifra toman en cuenta que de esa cifra, de esa cantidad, 284 son niñas y adolescentes. Lo cual esto se duplicó en el año 2021. O sea, a mí eso me alarma, nada más pensar en niños y adolescentes. Sí, es impresionante, es impresionante. Las cifras son alarmantes, esas estadísticas son impresionantes. Fíjate lo que dice. A ver. Un 42% de las víctimas son mujeres, o sea, la mayoría son mujeres. Le sigue un 23% que son hombres, que se detectan cada vez más. ¿Okay? Una de cada 3 víctimas son menores de 18 años. Wow. El 18% son niñas y el 17% son niños. Están más o menos a la par. Ay, Dios mío. Sigamos con esta cifra. Ajá. El 38,8% son víctimas de trabajos forzosos. Wow. Y el 38,7% de explotación sexual. Es decir, que no solamente, como habíamos dicho al inicio, o sea, tiene que ser relacionado al ámbito sexual. Claro, en la trata de blancas, exacto, el término de trata de blancas solamente era usado al tráfico de la parte sexual. Sexual, correcto. Se dedicaba solamente al tráfico sexual. Exacto. Ahorita estamos hablando en la trata de personas, que ya no solamente es la parte del abuso sexual. Correcto. Es trabajo forzoso. Hay trabajo forzoso también. Exactamente. Ajá. O sea, el 38,8% son víctimas de trabajo forzoso. Ajá. Y el 38,7% de explotación sexual. O sea, están a la par, pues. Se incrementan las víctimas de explotación mixta, 10,3%. Y de trata con fines delictivos, 10,2%. Fíjate, pues. O sea, los obligan a cometer delitos, a robar, a secuestrar, son obligados. Wow. Bueno, fíjate, yo estuve leyendo también que en América del Sur, ¿no?, aumentó en 18% el número de víctimas menores de 18 años. Es decir, eso va a ir aumentando cada vez más. Va incrementando. O sea, es algo que es de tomar ya muy en serio, o sea, ya muy en cuenta. O sea, esto no está bien. Las mujeres representan casi la mitad de las víctimas, o sea, a la par. Para explotación sexual, el 89% de las víctimas fueron mujeres. 11% niñas. O sea, es algo triste. Es algo muy triste. Es lamentable. O sea, es un cuerpecito, es algo pequeñito que no está al 100% desarrollado. Es algo feo. Para trabajos forzosos, el 57% de las víctimas son hombres. La forma de explotación más común fue el trabajo forzoso, con 63%, y le sigue la explotación sexual, con un 38%. Es decir, que a pesar de el trabajo forzoso es el que está más... o sea, que subió y se incrementó. Fue el que ha estado más alto. Exacto. Se incrementó el trabajo forzoso. Se incrementó más, exactamente. Entonces, y la explotación sexual, 38. Yo ruego a Dios que sea 0. Yo considero que esto es por las migraciones.
por la búsqueda de sí. una vida mejor, y entonces hacen trabajos, pues, se meten en cosas, en tipos de trabajo que en realidad lo que hacen es explotar a la persona. Claro, por supuesto. Y desde ese punto, a veces se van por un camino que no es el más conveniente, pues, que es la parte sexual. Eso es parte del desespero. Exacto. Yo he estado fuera de Venezuela, yo estuve 5 años fuera de mi país. Ajá. Y yo sé lo que es ser un inmigrante. Ajá. Toca trabajo fuerte. Claro. Cuando tú estás en tu país, eres un nativo en tu país, ajá, tú tienes, en mi caso, yo tenía una profesión, me dedicaba y trabajaba en la Universidad de Oriente. Cuando me toca salir del país, me tengo que enfrentar a una realidad que es completamente distinta, pero es la realidad. Allá ni siquiera era bachiller porque el título no era reconocido. No, claro. Y me tocó hacer trabajos de taxistas. Tuve que trabajar, o sea, allá no es el taxi el auge, ¿no? Sino la aplicación Uber. Claro, por supuesto. Y también trabajé de vigilante, porque era lo que me tocaba trabajar. Luego llegó un momento, después de unos 3 años, 4 años, que me tocó gerenciar. Claro, Por fin pude llegar, pero no en mi área, ¿no? Me tocó gerenciar una fábrica de techo. Claro, por supuesto, pero nos ponemos a ver, me imagino que en otras cosas, o sea, en otros ámbitos, el trabajo forzoso se duplicaría, me imagino, al que tú hacías allá, pues. Claro, por supuesto, porque tiene que ver con el desespero de la persona, tiene que ver con el desespero de la persona. Exacto. A lo mejor la persona no tiene esas habilidades blandas bien definidas, o sea, a lo mejor no está, se considera que no está preparada para asumir un cambio. Por ejemplo, yo he visto casos en los campos mineros. Sí, correcto. La parte de las minerías, que ahí hay trabajo forzoso rudo. Es delicado, o sea, es fuerte. Mucho más fuerte que, por ejemplo, que ser taxista. Cuando vienen y dicen, no, que yo me fui a Estados Unidos y ando trabajando, lavando platos. Pero por lo menos tú estás lavandito plato ahí, ¿no? No estás en un campo minero que estás expuesto a que estás ahí bajo el sol, si acaso a lo mejor no sé si te dan comida, te tratarán de una manera horrible. Sí, es maltrato. Es maltrato, pues, por lo menos ahí el patrón, si se puede decir, no tiene... Sí, porque son trabajos en negro. No tiene consideración hacia Son la trabajos persona. en negro que no necesitas documentación ni nada, entonces tú te sometes. Pero yo he sabido de personas que están en países del primer mundo, como en Europa y en Estados Unidos, es menor, pues. Tanto en Europa como en Estados Unidos, en países desarrollados del primer mundo, es menor el trabajo en negro, pero sin embargo lo hacen. Sí. Entonces, trabajas 24/6. Descansas un momento, o trabajas por un plato de comida, o trabajas para que no te denuncien y te deporten. O sea, es un poquito delicado también. Fíjate aquí, hablan sobre la migración, que estamos hablando sobre ese tema, ¿no? Y dice que la migración masiva fomenta el trabajo forzoso, particularmente en el corredor migratorio más grande del mundo, que es la frontera entre México y Estados Unidos, donde quedan retenidas las personas que huyen de Venezuela y otros países. Es fuerte. Es fuerte. Ahí están los famosos coyotes, por lo que hablamos al principio. Exactamente. Fíjate, aquí también hablan sobre que la explotación sexual, el lugar de delito, más que todo es un 69% en bares, clubes nocturnos, prostíbulos o la calle. Un 21% en apartamentos privados y un 8% en el ciberespacio. Y fíjate que el porcentaje es pequeño porque es más difícil de detectar. Fíjate que el ciberespacio lo han denominado cibersexo. Bueno, sí. Hay aplicaciones que las han usado, a lo mejor no fueron creadas para eso. Exacto. Pero le han dado un uso explotando sexualmente a las personas. Correcto. Hay aplicaciones para buscar parejas, una muy famosa que está en boga. He escuchado muchas personas nombrar que es el famoso Tinder. Sí, claro. Las personas entran tal vez buscando una pareja, buscando a alguien para conversar, chatear, y se ha visto casos feos. Sí. Que consigues una persona, conectas con una persona, esa persona te ofrece un dinero, un pasaje y te puedes convertir en una mula para pasar droga o alguna mercancía ilegal. Exacto. Pero también cuando llegas a ese lugar te retiran los documentos y te quedas indocumentado. Entonces viene la esclavitud sexual o la esclavitud para trabajo forzoso o forzado.
Exactamente. Para eso se ha prestado muchas esas explicaciones denominadas el cibersexo. Sí, exactamente, incluso hasta el metaverso. Ahí También se presta. o sea, sabes que el metaverso es una realidad virtual y así como tú puedes de una manera muy tranquila, ¿okay? Comunicarte con tus familiares de una manera interactiva, también está, o sea, ese mundo oscuro. Sí, porque están usando lo que está en el tapete, que son las tecnologías, las nuevas tecnologías. Exacto. Entonces, la delincuencia hace uso de las nuevas tecnologías. Correcto. Ahí viene lo que estamos empezando a hacer nosotros. Exacto. Hacer uso de estas nuevas tecnologías fusionadas con las tecnologías humanas para fortalecer y realzar los valores cristianos católicos. Es importante, es muy importante tratar de tocar estos temas, porque claro, imagínate muchas veces incluso los padres vienen y le compran que si los celulares a sus hijos o las computadoras, y ellos nada más porque, ay no, es que me fastidia el muchacho porque estoy trabajando, la manera más práctica para mí es darle el teléfono o la computadora. Entonces lo lanzan a un mundo que ellos mismos están dentro y que saben muy bien a qué se va a enfrentar tu hijo, pero a veces por la facilidad claro, evitan estar que sí supervisando al hijo, mira hijo, o estar pendiente, a diferencia de otros padres que sí están, pero fíjate, al tanto. Uno de los programas que nosotros desarrollamos en la Escuela de Tecnología Humana era el marketing digital, pero para personas mayores de 40 años, porque cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que las personas, por lo general, de los X a los baby boomer, o sea, la generación X o baby boomer, tenían poco conocimiento, que era el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, diseñamos un programa que diseñamos tu persona y yo, lo hicimos para ayudar a empoderar a esas personas en el área del emprendimiento. No, sí, claro, sí, clarísimo. Eso entonces, nosotros lo tenemos en nuestras redes. La aplicabilidad ahora es el uso de esas redes sociales desde el punto de vista para fortalecer la fe cristiana. Por supuesto, exactamente, sí, eso es lo más importante. Pero ese punto es bastante amplio, porque hay que tocar varias cosas. Hay muchas aplicaciones que permiten cómo disfrutar lo interesante que vamos a tener varios capítulos, pues, de una manera beneficiosa, pues. Lo importante que vamos a tener varios capítulos relacionados con este tema, que es la campaña Compartir del año 2024. Exactamente. La aplicabilidad de esas redes sociales, las tecnologías blandas, cómo podemos ayudar a una persona que tenga cierta marca, porque de alguna manera ha pasado por una situación de esa. Entonces vamos a poder invitar a especialistas que nos puedan ayudar a reforzar lo que nosotros estamos usando. Pues ahora que tú tocas la tecnología blanda, me vino a la mente lo que es la inteligencia artificial. Correcto. Y han tratado de colocar a la inteligencia artificial como una tecnología blanda, pero desde la perspectiva ya 100% humana. Y eso generó hace unos años un problema de un suicidio en Estados Unidos. O sea, la persona se dejó llevar por una inteligencia artificial llamada Elisa, y bueno, siguiendo consejos, la aplicación le recomendó que se suicidara. Bueno, fíjate. Pero eso, o sea, ya eso fue atendido, ya incluso las aplicaciones que tratan de ayudar de manera psicológica, al inicio te colocan como unas condiciones. Bueno, esta aplicación, fíjate una cosa, está muy bien, yo no estoy en contra de las tecnologías y nunca voy a estarla, porque es como que pensar el automóvil fue diseñado y creado para el mal. No. Claro, por supuesto. Es las mejoras de la sociedad y de la humanidad. Pero en Venezuela se da el caso que uno de los primeros vehículos fue el que atropelló al doctor José Gregorio Hernández. Correcto. Y nos mató a José Gregorio Hernández. Entonces pudiéramos decir que el automóvil es malo. No, claro. Lo que puede ser malo es el uso que se le dé a esa herramienta o a esa nueva tecnología. La manera como la aplica. Claro, las tecnologías, la inteligencia artificial, yo difiero que pueda superar al ser humano. Correcto. Porque una de las
las razones y condiciones es que no tiene sentimiento, no tiene emoción. Exactamente, no. O sea, no va a aplicar la inteligencia emocional. No, claro. No tiene esa capacidad de análisis. Exacto. O sea, Ese mundo es muy profundo. Claro, tiene que estar alimentada por un ser humano que le está dando la información. Pero eso es un tema que sí, vamos a tocar más adelante. Lo vamos a desarrollar. Exactamente. Bueno, Jesús, a mí me pareció excelente este primer episodio de Tecnofe. Me pareció genial hablar de esta temática. Fue muy informativa. O sea, nos nutrimos de mucho conocimiento acá. Y bueno, ¿qué te pareció a ti? Me gustó tanto, me apasionó tanto el poder tener ese conocimiento, indagar esas estadísticas, esos números y saber que Cáritas en la campaña Compartir de este año, que es la trata de personas, está haciendo un esfuerzo muy, muy grande por tratar de bajar esas cifras e incluso llevarlas a cero, sobre todo aquí en Venezuela, que estamos viviendo situaciones difíciles desde ese punto de vista de la trata de personas. Se están abusando mucho de las personas para llevárselas a otros países y explotarlas. Claro, por supuesto. O sea, para mí fue de verdad maravilloso. El primer capítulo de este espacio, este podcast llamado Tecnofe, que haya aperturado de esta manera. Impresionante. Me voy contento, me encantó y con ganas de seguir desarrollando. De desarrollar otro, ¿verdad? Claro. Así mismo. Así que bueno, este próximo miércoles vamos a volver a lanzar un siguiente episodio en pro de la campaña Compartir sobre la trata de personas. Por supuesto, dirigido para Miguel Aguada y mi compañero Jesús Alberto León. Bueno, un placer, éxito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tecnofe contigo. A través de Radio Cáritas, tu corazón en línea.